Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de venir a conversar con ustedes, siempre es un gusto venir para acá. Yo voy a hablar sobre una falencia que tiene nuestra discusión pública en Chile y es lo que muchos pensamos es la ausencia de una estrategia de desarrollo en nuestro país. Chile tuvo durante mucho tiempo una estrategia de desarrollo, no siempre fue consensual, pero era al menos entendida por la población y por las empresas y por los actores, como los sindicatos, y hoy en día se ha ido diluyendo, nos hemos ido empantanando en discusiones, por así decirlo, tácticas, ¿no es cierto? Una diferencia entre estrategia y táctica. Esta ley, la otra ley, nos gusta, ahora hay que hacerla o más adelante, esas son discusiones tácticas. Esas discusiones tácticas se han vuelto muy difíciles de enfrentar de una forma constructiva por la ausencia de un marco estratégico. Si tuviéramos una estrategia de desarrollo, podríamos hacer caber dentro de esa estrategia esas discusiones tácticas. Entonces es una dificultad importante y quiero desarrollar un argumento respecto de aquello, ¿ya? Estamos enfrentando un momento crucial para nuestro proceso de desarrollo en que se combinan oportunidades, peligros y desafíos. Yo diría que uno de los principales desafíos es, por supuesto, el cambio climático. Uno no puede evitar sentir que estamos en una situación esta de la famosa rana que se mete al agua y se empieza a entibiar el agua y sigue, pero la verdad es que si uno acumula los distintos fenómenos que están ocurriendo, la sequía que estamos viendo acá, lo que está pasando en el Amazonas, en otras partes, es muy significativo lo que está ocurriendo con el cambio climático y eso va a generar cambios muy grandes a nivel mundial. Ojalá no sea cuando sea demasiado tarde, pero esos cambios nos van a generar efectos a nuestro país y a nuestra economía, van a restringir la manera en que podemos organizar nuestra economía, la manera en que podemos producir, qué podemos producir y de qué manera lo podemos producir. Y por otro lado, al mismo tiempo, por suerte, probablemente en conjunto con esto, está ocurriendo una revolución eléctrica que, como todos sabemos, es particularmente importante para Chile, porque Chile dispone de recursos que están profundamente asociados a la generación y transmisión de electricidad. Somos uno de los principales países productores de cobre, tenemos el tema de las reservas del litio, tenemos el norte, digamos, una de las zonas de más alta radiación solar del planeta y una serie de otras cosas que nos permiten ser partícipes de esa revolución eléctrica, ¿ya? Ahora, en su momento, como sea que haya ocurrido, como resultado del conflicto que ustedes quieran, la dictadura, la transición a la democracia, Chile de una u otra manera apostó antes que otros países emergentes, mucho antes, al proceso de globalización y expansión económica global que ocurrió después. Ese es básicamente lo que hicimos. De alguna manera apostamos a la exportación de recursos naturales, tuvimos un boom de infraestructura, hicimos tratados de libre comercio para abrir mercados para nuestras exportaciones. Esa fue la apuesta que hizo Chile, ¿ya? Y una de las razones por las cuales la aprovechamos tanto es porque fuimos de los primeros, esa es la verdad. Después muchos otros países se subieron al carro que había estado Chile, muchos otros países emergentes, pero Chile es de los primeros países que se subió y apostó full al proceso de globalización, apostó completo, digamos, a exportaciones, a ese, digamos, ese mundo global, esa economía global que se expandió. No es que supiéramos que se iba a expandir, pero así se dio, ¿no es cierto? Y por lo tanto, lo que podemos aprender de esa experiencia que fue tan exitosa para Chile, que permitió que Chile pasara de ser un país de ingreso medio de la región a ser el país más próspero de la región, es que lo clave es identificar tendencias que vienen e insertarse en ellas como líderes, ¿ya? Ser seguidor no siempre rinde lo mismo que ser un líder ante las tendencias, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la pregunta es, estas tendencias que estamos observando, que están frente a nuestros ojos, los desafíos que genera el cambio climático y la revolución eléctrica, ¿no podrán ser indicadores de lo que viene que nos permite orientar una estrategia de desarrollo como país? Esa es la pregunta que yo quisiera abordar. Para desarrollarla, quisiera identificar dos características del cambio tecnológico que están ocurriendo y dos amenazas para el modelo económico chileno que están también en proceso. ¿Ah? Partamos por las características. Primero, bueno, ustedes saben que la economía eléctrica y solar se está desarrollando, se produjo una aceleración muy importante en la caída en el precio de generación eléctrica y en la variedad, en la cantidad de formas en que se puede generar electricidad. Ha caído en forma
muy radical el precio de generación de energía solar, por ejemplo. Ha aumentado en forma exponencial el stock de capacidad fotovoltaica global. Ahí usted tiene el tamaño de Chile, por si acaso. Solar y total comparado con la fotovoltaica global en términos de las estadísticas. Ahora las compañías eléctricas en el mundo están enfrascados en una carrera por generar set de baterías que les permitan estabilizar el flujo en base a formas de energía solar también y eólica. Eso de ahí abajo es el experimento que hizo Tesla con una batería que podía proveer a una ciudad entera en Australia durante toda la noche usando la energía del día. O sea, esta es una carrera que están dando. Y por si acaso esto de las baterías es, más allá del litio, esto es francamente una especie como de piedra filosofal de la economía chilena. Ahí lo que ustedes están viendo es un intento de generar una batería en la que uno pueda cargar mucha energía y exportar esa batería. En el fondo, ¿qué es lo que se está tratando de hacer? Se está tratando de hacer para la energía eléctrica, particularmente solar, lo equivalente a lo que es el barril de petróleo. Y esta yo argumento que es la piedra filosofal de la economía chilena, porque como tenemos un norte con enorme potencial solar, bueno, el día que nosotros podamos exportar, comillas, en barriles, la energía solar del norte, ese es un día de cambio de paradigma para Chile. Ese es un día en que el norte de Chile se vuelve una fuente de riqueza importante en términos de exportación de riqueza. O sea que podemos tener en el norte lo que otros países tienen con los hidrocarburos, ¿no es cierto? Y el problema de este tema, que me parece muy indicador de mi argumento, por eso lo voy a desarrollar un poquito, es el siguiente. Es que Chile está en el interés de Chile estar haciendo esfuerzos públicos y privados para impulsar el desarrollo de baterías para exportación mayorista de energía. Ese debería ser un eje estratégico, tecnológico y empresarial de nuestro país. Y es más, yo diría que deberíamos estar apostando a todas las tecnologías que están compitiendo a nivel global, que hay varias. Está el arsénico, el hidrógeno, las células de sodio, las células de litio, el solid state, hay varias más. Hay distintas apuestas, algunas van más avanzadas que otras. Porque el día que se desarrolle esto cambia nuestra relación con el mundo y habilita un sector productivo completo, ¿no es cierto? Pero para eso tendría que ser posible que nosotros hagamos apuestas estratégicas de desarrollo en Chile. Y como sabemos, hace mucho tiempo que no nos atrevemos, o que nuestra mentalidad, nuestra manera de ver la política pública y la relación entre empresa y Estado no permite hacer este tipo de apuestas de desarrollo. ¿Ok? Segunda tendencia del cambio tecnológico, bueno, la sustitución de trabajo. Ustedes saben que se está produciendo una sustitución de trabajo masiva, se está manifestando en el retail. En Chile recién está empezando. Se habla del apocalipsis del retail en Estados Unidos, vacío todo, ¿no es cierto? Y esto abre muchas preguntas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿podemos tener una economía sin un rol productivo de la mayor parte de la población? ¿Realmente eso es posible? Y que básicamente unas máquinas generan riqueza, capital intensiva, y después simplemente se subsidia y se dan ingresos mínimos garantizados. ¿Qué pasa con el rol social, cultural y psicológico del trabajo? ¿Es realmente posible una cosa como esa? Las experiencias internacionales de cosas similares a esta no son buenas. No son buenas desde el punto de vista de cómo vive la gente y no son buenas desde el punto de vista político, porque economías como esta, que podrían ser las economías petroleras, capital intensiva, extraen petróleo y después reparten plata, casi nunca son democracias. Entonces, la verdad es que sabemos que este no es un mundo deseable, no es un mundo que tiene atributos ni de calidad de vida, ni políticos, ni culturales que queremos. Entonces es un desafío importante. Ok, dos amenazas para el modelo económico chileno. La primera, rendimientos decrecientes. Sabemos que hace mucho tiempo que está cayendo la productividad en Chile, el crecimiento potencial. Estamos cayendo en indicadores, todo tipo de indicadores de crecimiento. Hay razones entendidas por los economistas que se llama convergencia económica. Hay un problema de adicción a los recursos naturales, ¿no es cierto? Y todos los empresarios que están acá lo saben. En los últimos años, en los últimos 10, 15 años, ha aumentado la intensidad de capital del crecimiento. Esto es que para conseguir el mismo aumento de PIB o de valor agregado, cada vez es mayor la cantidad de inversión que se necesita hacer. Eso es una manifestación de rendimientos decrecientes, no es más que eso. Esa es la manifestación microeconómica de los rendimientos decrecientes. Entonces, algo pasa con nuestra estrategia de desarrollo anterior o nuestro modelo que está rindiendo cada vez menos, ¿ya? Y esto es normal porque sabemos que hacer lo mismo no rinde
igual para siempre, en ningún ámbito, y particularmente en el empresarial o en el proceso de desarrollo de un país. Finalmente, la otra tendencia es la brecha económico y social. Está instalada la idea de que hay un quiebre entre el país que queremos ser y todos los atributos éticos, ecológicos y sociales, ¿no es cierto?, equidad, respeto al medio ambiente, etcétera, y el tipo de economía que queremos hacer. Por así decirlo, está instalada en nuestra sociedad la idea que es discrepante, ¿no es cierto?, aumentar en nuestro nivel de riqueza y prosperidad y aumentar en las características del tipo de sociedad que queremos ser. Ese quiebre está instalado al centro de nuestra política y está instalado en el centro del problema empresarial. La pregunta es, por supuesto, ¿cómo se arregla esto? ¿Ya? Y lo que yo propongo es que esto se arregla con pactos de desarrollo productivo. ¿Ya? ¿Y qué es un pacto de desarrollo productivo? Es una instancia en la cual se acuerdan inversiones, capacitación y valor compartido que conduzcan a superar las incertidumbres y desconfianzas. Las incertidumbres y desconfianzas que tienen frenado al empresariado y las incertidumbres y desconfianzas que tienen frenado la posibilidad de que desde el mundo sindical y desde el mundo social se pacte y se arreglen acuerdos con el empresariado. ¿No es cierto? Y estas incertidumbres y desconfianzas son las que impiden el desarrollo de nuevos sectores de frontera tecnológica, científica, productiva y económica, que es lo que necesitamos, porque no existe ningún caso de un país emergente, exitoso como Chile, que haya logrado el estatus de país desarrollado haciendo lo mismo que hacía antes. No existe, no hay. Tampoco significa que uno apague los sectores de recursos naturales. Noruega no dejó de exportar petróleo, pero no se quedó ahí. Finlandia no dejó de ser una potencia forestal, pero no se quedó ahí. No existe ningún caso. Tenemos que hacer nuevas cosas y para eso, tanto el Estado como el empresariado tienen que apostar estratégicamente al desarrollo de nuevos sectores. Y para eso tenemos que superar la incertidumbre y desconfianza y para eso son los pactos de desarrollo productivo. Pero además, ¿no es cierto?, estos pactos tienen que generar una nueva narrativa del proyecto de desarrollo y civilizatorio chileno, ¿no es cierto?, en que nos colocamos en la vanguardia de la solución de los problemas globales, como el cambio climático, ¿ya?, como el cambio climático y las falencias éticas de la globalización, ¿ya?, y que ese nuevo modelo, ¿no?, o esa nueva estrategia, ¿no?, nos devuelva al lugar de liderazgo que nos corresponde como país. Nos olvidamos, pero durante el siglo XX Chile fue un país que muchas veces fue líder en distintos caminos, de izquierda y derecha. ¿Ah? Los gobiernos radicales fueron avanzadísimos en sus reformas de salud, mucho antes que otros países en desarrollo, ¿no es cierto? Los gobiernos de Frei, Allende, la revolución de los Chicago Boys fueron de vanguardia en su momento. Incluso la transición a la democracia fueron momentos en que Chile lideraba, le proponía soluciones al mundo, ¿no? Y era estudiado, era mirado, a veces críticamente, a veces con admiración por lo que hacía. Éramos un país original, avanzado, que iba adelante. Y en este momento, con esto del calentamiento global y la energía eléctrica, se nos crea la situación para eso y para que eso sea compatible con nuestro modelo de desarrollo. Y ustedes saben muy bien que es diferente una población y una ciudadanía que se siente líder, que se siente partícipe de un proyecto que los coloca en la vanguardia de lo que está ocurriendo en el mundo, que alguien que se siente que amargamente sigue, ¿no es cierto?, las tendencias globales porque no le queda otra. ¿Ok? Pero ojo con algo. Primero, faltan condiciones políticas, ¿ya? El empresariado y la derecha, a mi juicio, se obsesionan sobre fórmulas bastante repetidas. O sea, se nos dice que la estrategia de desarrollo consiste en rebajas tributarias, flexibilidad laboral y menos regulación ambiental. Eso no es una estrategia de desarrollo, ¿ya? Eso puede ser una solución táctica que te va a generar un ratito, un poquito de inversión un rato. Eso no es una estrategia de desarrollo, ¿ya? Y, por mi lado, en la izquierda y en el sindicalismo hay mucha gente, no toda, que se estancan en una mirada bastante anticuada que no da cuenta de las consecuencias de la revolución tecnológica actual. Y se busca un paradigma de sindicato y un paradigma de relaciones laborales que no es acorde con la realidad de hoy. Tenemos esas dos cosas. Son muy complicadas de hacerlas conversar. Lo estamos viendo a propósito de varios debates contemporáneos. Y tampoco existen las condiciones institucionales, ya que agencias clave del Estado, como la Corfo, las universidades y empresas del Estado, continúan presas de una visión extrema del enfoque subsidiario del Estado y siguen impedidas de proyectarse estratégicamente. ¿Ok? Entonces lo que necesitamos es, por un lado, imaginar estos pactos políticos y luego construirlos, y eso requiere buena política, y hay buenos políticos, pero tenemos que validar esa buena política.
Y necesitamos, además, diseñar una nueva institucionalidad y luego implementarla, lo que requiere buenos técnicos, ¿sí? Y buena tecnocracia. Y sí la hay también. Eso es lo que requiere, ¿ya? Y yo lo que propongo es que discutamos esto. Discutamos cómo tiene que cambiar el modelo, no para retroceder, no para desandar, sino para avanzar, para construir sobre lo que hay las nuevas cosas que vienen, ¿no es cierto? Discutamos sobre una nueva estrategia de desarrollo, ¿ya? Y quizá, si lo discutimos, podamos pasar de acá a acá. Muchas gracias.